Hola, espero tengan todos un buen día y sean bienvenidos a su canal Salomoncito te explica. El día de hoy vamos a optimizar la función x 15x más 20y sujeto al conjunto de restricciones x más 2y mayor o igual que 10, 2x menos 3y menor o igual que 6 y x más y mayor o igual que 6, usando el método gráfico de programación lineal. Ok, para optimizar esta función usando el método gráfico de programación lineal, primero vamos a modificar el conjunto de restricciones un poco. De esta manera, vamos a despejar la variable y de cada una de las restricciones, respetando el símbolo de desigualdad y sus propiedades. Es decir, la primera me queda y mayor o igual que 10 menos x entre 2. Y esto es 5 menos 1 medio de x. Por lo tanto, y es mayor o igual que 5 menos 1 medio de x. La segunda es, ojo, aquí hay que tener cuidado porque menos 3 es negativo. Y cuando yo pase dividiendo el menos 3, el símbolo de desigualdad se va a invertir. Es decir, y es mayor o igual que 6 menos 2x entre menos 3. Y esto es igual a menos 2 más 2 tercios de x. Por lo tanto, y es mayor o igual que menos 2 más 2 tercios de x. Y por último, y es mayor o igual que 6 menos x. Una vez teniendo esta modificación del conjunto de restricciones, lo vamos a modificar un poco más. Vamos a cambiar el símbolo de desigualdad en cada una de las restricciones, lo vamos a cambiar por el de igualdad. Es decir, vamos a tener y es igual a 5 menos 1 medio de x, y es igual a menos 2 más 2 tercios de x, y por último, y es igual a 6 menos x. Ojo, esta última modificación nos dice que cada una de las restricciones modificadas va a representar una recta en el plano cartesiano. La vamos a denotar por lambda L1, L2 y L3. Para dibujar estas rectas es suficiente con encontrar un par de puntos por los cuales pase cada recta, pero no vamos a utilizar cualquier punto, sino vamos a calcular la intersección con los ejes de cada una de estas tres restricciones o de estas tres ecuaciones. Empecemos por L1, que es y igual a 5 menos 1 medio de x, es decir, vamos a encontrar la intersección con el eje x, que esto se da cuando y es igual a 0, y entonces sustituimos la y igual a 0 en esta ecuación y despejamos la x. Entonces esto es 0 es igual a 5 menos 1 medio de x, y entonces x o 1 medio de x es igual a 5, lo que implica que x es igual a 10. Por lo tanto, el punto de intersección es 10,0. Ahora encontramos la intersección con el eje y, y esto se da cuando x es igual a 0, y entonces sustituimos x igual a 0 en esta ecuación. Y entonces es y es igual a 5 menos 1 medio por 0, y esto es 5. Por lo tanto, el punto de intersección es 0,5. Entonces lo vamos a escribir, L1 tiene puntos de intersección 10,0 y 0,5. Análogamente lo vamos a hacer con L2, esto es y igual a menos 2 más 2 tercios de x, menos 2 más 2 tercios de x, y encontramos el punto de intersección con el eje x, y esto se da es cuando y es igual a 0, sustituimos la y igual a 0 en esta ecuación, y entonces tenemos para encontrar el valor de x, entonces esto es 0 igual a menos 2 más 2 tercios de x, y esto implica que 2 es igual a 2 tercios de x, y entonces x es igual a 3 por 2 entre 2.
y esto es 3. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje X es 3,0. Análogamente con el eje Y, y es cuando X es igual a 0, sustituimos la X igual a 0 en esta ecuación, y entonces es Y es igual a menos 2 más 2 tercios por 0, y esto es menos 2. Por lo tanto, el punto de intersección tiene coordenadas 0, menos 2. Y por último hacemos lo mismo con la recta número 3, que la recta número 3 tiene ecuación 6 menos x. Entonces y es igual a 6 menos x, y encontramos los puntos de intersección con el eje x, que es cuando y es igual a 0, y esto es y o 0 es igual a 6 menos x, y esto entonces x es igual a 6. Por lo tanto, el punto de intersección es igual a 6,0. Y ahora hacemos lo mismo por último con el eje Y, que es cuando x es igual a 0, y entonces y es igual a 6 menos 0, que es igual a 6. Por lo tanto, el punto de intersección es igual a 0,6. Y entonces vamos a escribirlo en L2 es igual, los puntos de intersección tienen coordenadas 3,0 y 0, menos 2, y en L3 tienen coordenadas 6,0 y 0,6. Entonces vamos a escribir, vamos a copiar estos, los vamos a copiar un poco abajo para tenerlos mejor acomodados. Los vamos a acomodar, y por último el de L1 para dibujarlos en el plano cartesiano. Vamos a dibujar solo el primer cuadrante, porque recuerden que estamos interesados solo en el primer cuadrante. Entonces lo dibujamos y vamos a dibujar recta por recta. Entonces, ojo, tenemos que, para que el dibujo salga un poco mejor, tenemos que ver quiénes aparecen al principio, en medio y al final, qué puntos en el eje X y en el eje Y. Empecemos por en el eje X. Ojo, el primer punto, los puntos de intersección de L1, el punto de intersección con X va a aparecer lo más a la derecha posible, es decir, lo dibujamos en el 10,0. Esto es 10,0, y el otro es 0,5, pero ojo, 0,5 tenemos que dejar espacio para dibujar uno más arriba. Entonces lo dibujamos en este lugar, es el 0,5. Dibujamos la recta 1. Esto es L1. Ahora hacemos lo mismo con L2. Ojo, L2 va a aparecer lo más a la izquierda posible, porque tenemos que guardar espacio para dibujar el 6,0. Entonces va a estar a lo más pegado al origen. Entonces esto es, lo dibujamos por aquí, es 3,0, y su par tiene coordenadas 0, menos 2. Entonces lo dibujamos el 0, menos 2. 0, menos 2 aparece acá, menos 2. Entonces es este, y dibujamos la recta. Ok, esta es mi recta L2, y por último tenemos que dibujar la recta L3. Ok, entonces L3 lo vamos a dibujar de verde, y entonces L3 tiene coordenada en X 6,0, entonces es 6,0, lo dibujamos por aquí, y 0,6. 0,6 está arriba de 0,5, y entonces es este. Ojo, tenemos un problema aquí. Tenemos este punto de intersección. No sabemos si la recta verde o la recta L3 va a pasar por debajo de la intersección, va a pasar por la intersección, o va a pasar por encima de la intersección. Este problema se da porque no tenemos el dibujo hecho milimétricamente.
Ahora, si no lo tenemos hecho milimétricamente, ¿cómo solucionamos el problema? Vamos a encontrar este punto de intersección. Vamos a encontrar las coordenadas de este punto de intersección. Vamos a evaluar la recta L3 y vamos a ver si pasa por arriba o por abajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver dónde se intersectan la recta L1 y L2. Vamos a ver dónde se intersectan L1 y L2. Pero recordemos que L1 y L2 son estas dos rectas. Las vamos a copiar para operarlas allá abajo, más abajo. Entonces vamos a copiarlas. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que el punto de intersección, vamos a llamarlo P, tiene coordenadas X, Y, pero este P es donde se intersecta L1 y L2. Recordemos que L1 tiene coordenadas, puntos de intersección 10,0 y 0,5, y L2 3,0 y 0,-2. Entonces vamos a encontrar las coordenadas de este punto, del punto P, igualando las rectas L1 y L2. Y entonces lo hacemos. Y entonces es 5 más 2 es igual a 2/3 de X más 1/2 de X. Y esto es 7 es igual a, resolviendo la suma de fracciones, nos queda que 7/6 de X es igual a 7, o 7 es igual a 7/6 de X. Y entonces, despejando la X, 6 por 7 entre 7 es igual a X, y eso implica que X es igual a 6. Entonces la coordenada en X de este punto P, la coordenada en X de este punto P es 6. Entonces la anotamos, es 6. Y ahora me falta la coordenada en Y. ¿Cómo obtengo esta coordenada en Y? Sustituyo X igual a 6 en cualquiera de las dos. Lo voy a hacer en la primera, en 5 menos 1/2 de X, para encontrar la coordenada en Y de P. Y entonces lo hago, y entonces es Y es igual a 5 menos 1/2 de 6. Y esto es 5 menos 3, que es igual a 2. Y entonces la coordenada en Y de ese punto es 2. La anotamos, y entonces ahora sí, este punto P tiene coordenadas 6,2. Entonces vamos a evaluar la recta L3 en X igual a 6 para ver si el valor de Y es menor que 2, igual a 2 o mayor que 2. Y eso nos diría si está por abajo, por el punto, o por arriba de la intersección P. Entonces vamos a evaluar X igual a 6 en L3. Y entonces L3, recordemos que tiene ecuación 6 menos X, y entonces Y o L3 tiene ecuación 6 menos X. Y entonces si evaluamos X igual a 6 en esta recta 3, tenemos que Y es igual a 6 menos 6, que es igual a 0. Quiere decir que, la recta L3 pasa por aquí. Eso quiere decir que nuestro punto verde, está en realidad aquí. Está mal dibujado, y es un error de que la gráfica no la hacemos milimétricamente. Lo vamos a corregir, entonces lo borramos, y entonces ahora sí no hay ningún problema en dibujar la recta. Ya sabemos por dónde pasa. Entonces mi recta L3 es esta. Ok, ahora sí bien identificadas las rectas L1, L2 y L3. Ahora vamos a ver cuál es mi región factible
de puntos en el plano que cumplen con las tres desigualdades. Ojo, para esto voy a ocupar la primera modificación que hicimos del conjunto de restricciones. Las voy a copiar y las voy a pegar junto al dibujo para que podamos encontrar la región solución o la región factible de las tres desigualdades. Ojo, la primera desigualdad va a corresponder a lo de la recta L1, la segunda a la recta L2 y la tercera a la recta L3. Y L1 la dibujamos con el color morado, entonces dice que es lo que está por arriba, como es Y mayor que la recta, entonces quiere decir que las Y que están por encima de la recta, es decir, este es L1, lo que está por encima de L1, que es esto. Entonces esto rojo que estoy coloreando lo voy a dibujar de color morado, porque la línea 1 es color morada. Después la recta 2, que es color rojo, es igual, lo que está por encima, porque es mayor otra vez el símbolo de desigualdad, lo que está por encima de la recta L2, y esto es de color rojo. Dibujamos esta parte. Recordemos que solo tenemos el primer cuadrante, entonces lo hacemos así, de esta manera. Y por último la L3, que es color verde. L3 es color verde, y esto nos dice de la misma manera que es lo que está por encima de la recta L3, y esto es esta parte de acá. Entonces mi región factible es la intersección de estas tres regiones, pero ojo, la intersección queda determinado de esta manera: es esta parte, esta parte hasta el morado, después corrijo por la morada y por último me voy hacia arriba, y es esta parte de acá. Hay una cosa importante en esta región no es acotada. ¿Qué quiere decir eso? Que no está delimitada o no está dentro de un polígono. Entonces aquí lo que tenemos es, tengo un vértice aquí, un vértice aquí, un vértice aquí, y es todo. De este lado va a quedar libre, ¿sí? Este vértice tiene coordenadas 0,6, era el punto de intersección de L3 con el eje Y. El vértice 2 no sabemos qué coordenadas tiene. El vértice 3 tiene coordenadas 6,2, es el P, y tenemos que encontrar las coordenadas del vértice 2. Ojo, pero el vértice 2 es la intersección de L1 con L3, es decir, vamos a igualar la recta 1 con la recta número 3. Vamos a irnos a otra página, otra sección en blanco. Entonces para B2 es igual a un X, Y, y esto es la intersección de L1 con L3. Vamos a copiar, lo corroboramos, es L1, que es esta, y L3, que es esta, y entonces L1 y L3 las vamos a copiar. L1 y L3 las copiamos para encontrar el punto de intersección, el punto del vértice. Nos deshacemos de la L2 e igualamos esto. Vamos a resolver esta ecuación, vamos a encontrar lo que vale la variable X, y después la sustituimos en cualquiera de las dos para encontrar la variable o lo que vale Y. Entonces es 5 menos 6 es igual a menos X más 1 medio de X, y esto es menos 1 igual a menos 1 medio de X, y entonces X es igual a 2.
mi x vale 2 y por lo tanto mi y va a ser igual a 6 menos 2, que esto es 4. Por lo tanto, V2 tiene coordenadas 2,4. Lo colocamos 2,4 y entonces lo colocamos en el dibujo 2,4. Entonces mis vértices es 0,6, 2,4. Los vamos a anotar. Mis vértices B1 es 0,6, B2 es 2,4 y B3 que es 6,2. Ojo, el problema, recordemos, el problema no es maximizar ni minimizar, sino es optimizar, es decir, buscar ambos, el máximo y el mínimo. Pero notemos que esta región no es acotada. Eso quiere decir, no es acotada superiormente, es decir, no voy a tener un máximo. No me va a ser posible encontrar un máximo, porque si yo tomo un punto en esta región y después tomo otro más arriba, el valor de este punto y de este punto en la función, si yo los evalúo en la función original que quiero optimizar, va a ser más grande el que esté más arriba, porque es una suma y estoy sumando dos números positivos, ¿sí? Entonces no va a ser posible encontrar un máximo, pero sí va a ser posible encontrar un mínimo en estos tres vértices. Entonces voy a evaluar cada uno de los vértices en la función a minimizar en este caso. Entonces f de x, y es 15x, f de x, y es igual a 15x más 20y, Entonces no es posible encontrar un máximo ya que la región no está acotada superiormente. Ahora, para encontrar el mínimo, se evalúa la función en cada uno de los tres vértices. Vamos a hacerlo. F en B1, que es f en 0,6, esto es 15 por 0 más 20 por 6, y esto es 12, 0, 120. Y f en V2, esto es f en 2,4, y esto es 15 por 2 más 20 por 4, y esto es 30 más 80, y esto es 110. Y por último el f en B3, y esto es f en 6,2, y esto es 15 por 6 más 20 por 2, y esto es 15 por 6. Resolvamos esa operación. 15 por 6 son 6 por 5, 30, se llevan 3, 6 por 1, 6, más 3, 9. Entonces es 90 más 40, y esto es 130. Por lo tanto, tomamos el mínimo es 110, y por lo tanto los valores que minimizan a la función son 2,4, es decir, x igual a 2 y y igual a 4. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Espero haya quedado claro. Cualquier cosa pueden escribir en los comentarios, yo responderé, y nos vemos otro día.